Hola a todos y bienvenidos a este canal, Hablemos de Amor Verdadero. Como saben, aquí queremos aprender acerca de sexualidad humana, amor, vida, familia y todo desde las ideas principales de la Iglesia Católica, pero sobre todo lo que dejó Juan Pablo II en la teología del cuerpo. Como también saben, yo soy Elisa y hoy vamos a continuar con nuestro tema. Ya hemos cerrado el tema del complejo de castración, que fue el tema de estos últimos dos videos, pero entonces hoy vamos a hablar de qué se trata la feminidad y la masculinidad, ¿no? De qué se trata el ser varón o mujer. Entonces, bueno, comencemos. Bueno, entonces la razón por la cual estamos viendo el de qué se trata la feminidad y la masculinidad es porque si se dieron cuenta en la idea del complejo de castración, llega un punto en el que la feminidad y la masculinidad no son nada, porque, todos sabemos que históricamente a las mujeres se les quitó su dignidad y sus derechos, ¿cierto? Se dijo que por ser diferentes no tenían los mismos derechos que los varones. Y entonces, obviamente, comienza todo lo que es el machismo. Y en contra del machismo surge el feminismo que trata de decir, no, sí, somos diferentes, pero tenemos la misma dignidad y los mismos derechos. El problema es que el feminismo no logró decir, aunque somos diferentes, tenemos la misma dignidad y los mismos derechos, sino que lo que está diciendo es somos iguales. No es somos iguales en derechos, somos iguales, somos idénticos. Varones y mujeres somos lo mismo. No hay realmente algo que sea la feminidad fuera de pues estas características superficiales que son como, pues a las mujeres les gusta echarse maquillaje, ¿cierto? Y las mujeres les gustan los tacones altos, mientras que a los hombres no. Pero fuera de esto se supone que no hay ninguna diferencia. Y parte de esto, como les decía en los videos pasados, es el problema de las personas no estando cómodas con ser personas. Acuérdense que una persona es un ser que vive en la relación por el otro, ¿cierto? Que viene de la idea del latín personarum, o sea, personaje, ¿cierto? En una obra de teatro todos los personajes están conectados los unos con los otros y son lo que son, ¿cierto? Y su vida es como es precisamente porque la vida de los demás es como es. Entonces, claro, es para el otro, ¿sí? En la modernidad, acuérdense, no se trata de ser para el otro, no se trata de ser don, sino de ser individuo, ¿cierto? Yo estar completa, yo tenerlo todo, no necesitar a nadie, no ser finita, no ser dependiente y obviamente ser más grande que todos los demás, ¿cierto? Y como dijimos, eso lo que hace es, pues, crea en la persona la idea de que la humanidad no es suficiente, de que la humanidad es vergonzosa. Por lo tanto, para ser una persona decente, una persona digna de amor y de afecto, pues nos toca ser más que humanos, ¿cierto? Algo diferente a la humanidad. De hecho, estamos tratando de llegar a ser dioses, ¿sí? Pero pues hay gente que no llega tan lejos, simplemente por lo menos que no sea humano, ¿sí? Porque necesitamos ser superhumanos, por lo menos superhéroes o algo así, para poder decir, no, si yo sí valgo la pena y a mí me pueden amar. ¿Sí? Entonces eso pues en general va a acabar con la sexualidad humana, porque si decimos que la sexualidad es la capacidad de relacionarse con los otros y crear estas relaciones de amor, de respeto, de servicio con los demás, de reconocimiento con los otros, pues entonces si uno comienza a detestar su propia finitud, su propia interdependencia, su propia imperfección, pues obviamente el otro que también es infinito, imperfecto, interdependiente, pues tampoco nos va a gustar mucho, ¿cierto? No nos va a caer muy bien, tampoco lo vamos a amar. Entonces, sí es fundamental para entender de qué se trata la feminidad y la masculinidad. La sexualidad la esencia de la sexualidad está enraizada en el hecho de ser personas. Y acuérdense que nosotros somos personas porque somos imagen de Dios, un Dios que es amor. Entonces, fuimos creados para amar. Pero además, esta idea de el ser persona significa el existir para el otro, ¿cierto? No para uno mismo, no según lo que uno quiere o lo que uno desea, sino todo aquello que los demás necesiten, ¿sí? De eso se trata la sexualidad, poder servir a los demás. Y es gracias a que somos para el otro que nos encontramos en la relación con los demás. Que nosotros nunca vamos a saber quiénes somos nosotros mismos si no tenemos a un otro con quien crear el reconocimiento
de nosotros mismos, ¿cierto? Que es en el darnos hacia el otro que podemos encontrar lo que tenemos por dentro y sobre todo desarrollarlo y llegar a hacerlo una realidad, ¿sí? Que no sea simplemente una posibilidad de nuestro ser, sino que realmente sea, porque efectivamente esto soy yo. Entonces siempre es en la relación con el otro y en la posibilidad de dar, ¿cierto? De ser el don. Y miren que ser don para el otro y construirse en el ser don significa que yo obtengo tanto como le doy al otro, ¿cierto? Y estoy creándome al dar. Entonces, ¿cuál es la idea de la donación? Es la construcción de la humanidad, ¿cierto? Es la responsabilidad de convertirse en ser humano. Al darnos no solamente estamos construyendo nuestra propia humanidad, sino también la humanidad del otro, porque le ayudamos al otro a comprenderse a sí mismo, a descubrirse a sí mismo, a saber quién es y cómo es. Y es por eso que la plenitud de la sexualidad humana está en la parentalidad. ¿Sí? Esto quiere decir que la plenitud de la femineidad está en la maternidad, mientras que la plenitud de la masculinidad está en la paternidad, porque efectivamente estamos creando la humanidad de este otro. Y se los digo porque efectivamente las diferencias entre los dos sexos están basadas en la idea de cómo relacionarse con el niño, ¿sí? Acuérdense que el ser humano tiene 3 elementos básicos, cuerpo, alma y espíritu, y que la sexualidad va a atravesar estos 3 elementos. Y efectivamente esas van a ser las diferencias reales entre varones y mujeres. Entonces, por ejemplo, en términos corporales, el poder gestar un niño va a ser la diferencia, o no poder gestarlo, ¿cierto? Va a hacer la diferencia en el cuerpo, entre el cuerpo de un hombre y de una mujer. Y comienzan a hacer diferencias no solamente en términos genitales, ¿cierto? No es solamente el sistema reproductivo, sino también estamos hablando del sistema óseo, del sistema endocrino, del sistema muscular, del sistema dérmico. Todo esto está para él, necesita su cadera crecer lo suficiente para tener un niño y su piel también crecer al mismo ritmo para no romperse, ¿sí? Mientras usted está gestando o usted nunca va a gestar y no es un problema para usted, ¿sí? Se trata de eso. Entonces, sí tenemos un cuerpo diferente y no podemos decir que no, el cuerpo es una invención de la sociedad para la discriminación de nadie, porque es que no, somos nuestro cuerpo. Y lo mismo nos pasa con el espíritu, ¿sí? Acuérdense que el espíritu es la esencia inmaterial de la persona y que el espíritu se trata de la inteligencia y gracias a la inteligencia construimos nuestra identidad y nuestra conciencia. E incluso en este punto hay una diferencia entre ambos sexos. Aquí tenemos que comenzar a recordar las 7 inteligencias de Goldman, que Goldman decía, mire, no toda la inteligencia es lógico-matemática. Hay gente que es buena en matemáticas, pero hay lógico-matemática lingüística, ¿cierto? Interpersonal, en establecer relaciones, intrapersonal, comprender sentimientos y cómo está la persona, ¿cierto? Inteligencia musical, inteligencia cinética o motriz, que es para el movimiento de gente que sabe moverse bien, ¿cierto? Inteligencia musical, inteligencia artística y también inteligencia como ambiental, que es el cómo relacionarse con la naturaleza. Entonces, efectivamente, entre los varones y las mujeres hay una diferencia entre esas inteligencias. ¿Esto quiere decir que hay un sexo más inteligente que el otro? No. ¿Esto quiere decir que hay cosas que un sexo puede pensar que el otro no? Claramente no, no se trata de eso. Ambos sexos pueden pensar lo mismo, ¿sí? Pero van a llegar de manera distinta y por naturaleza vamos a querer o vamos a tender hacia cosas diferentes. ¿Por qué? Porque los varones tienen una inteligencia lógico-matemática y espacial muy grande, ¿sí? Ellos comprenden el espacio, por eso es que seguían dando direcciones como vaya al norte tantos kilómetros, ¿cierto? Que para una mujer es como tienes que caminar, coge a la derecha hasta que encuentres el Carulla, ¿no? Para el hombre es entonces al norte 3 kilómetros. ¿Por qué? Porque es esa inteligencia del espacio. Miren que no se trata de que todas las mujeres se pierden, no es cierto, las mujeres pueden ser muy buenas pues en el espacio, pueden ser buenas navegando el espacio y sin embargo, ¿cierto? La forma de pensarlo va a ser distinta. Pero sí es claro que los varones tienen una preeminencia de la inteligencia espacial, ¿cierto? Y también de la lógico-matemática. Además, su motricidad, su inteligencia motriz usualmente es de motricidad gruesa, ¿sí? Entonces, por eso son los deportes como el fútbol, como, bueno, deportes. Las mujeres, por su parte, tienen una
una tendencia más grande, ¿cierto? Hacia la inteligencia lingüística, inteligencia interpersonal e intrapersonal, ¿cierto? Y la motricidad, cuando se trata de su inteligencia motriz, sobre todo es motricidad fina. Actividades como el tejido, el diseño, ¿cierto? La costura, el dibujo y demás. Esto es más fácil para las mujeres. ¿Y por qué es así? Volvemos al punto, por los niños, ¿sí? Lo que pasa es que la mujer, en el momento en que se acaba la gestación, pues la mujer va a parir y va a tener, primero que todo, se va a tener que quedar en la cama un tiempo mientras el cuerpo vuelve a su estado natural, ¿cierto? Mientras el útero vuelve a reducirse. Pero además ella va a ser la que va a tener la comida del niño en el busto. Eso quiere decir que la mujer, pues por naturaleza, por el proceso natural de la situación, va a tener al niño en los brazos y va a hablarle, ¿cierto? Y eso implica que las mujeres necesitan esta capacidad lingüística intrapersonal, ¿cierto? El cómo nos vamos a relacionar con el niño y cómo vamos a hacer el vínculo, e interpersonal, porque efectivamente, ¿qué le está pasando al niño? ¿Qué está sintiendo el niño? Esto es los bebés cuando nacen no saben qué están sintiendo ni qué les está pasando y son las madres los que les ayudan a ponerle palabras y entender lo que les está sucediendo. Entonces, sí es fundamental. De ahí surgen estas características fundamentales de lo que es la feminidad. Por su parte, como el varón no va a gestar y no va a necesitar que se reduzca el útero y además no tiene leche, ¿cierto? Entonces, lo que van a hacer los varones es cuidar el ambiente. Por eso es que tienen una mayor inteligencia espacial, porque el espacio, ellos cuidan es protegiendo el espacio, ¿cierto? Hay predadores que necesitamos para que el niño y la madre estén calientes, para que no nos vayamos a morir por nieve, ¿cierto? Para poder conseguir suficiente agua, suficiente comida a tiempo y demás. Es también por eso que tienen una mayor inteligencia lógico-matemática, para poder resolver los desafíos ambientales, ¿cierto? De mantener a la diada de la mamá y el niño. Entonces, sí tiene que ver, nuestra feminidad y nuestra masculinidad sí tiene que ver con el cómo vamos a ser padres, ¿cierto? Padres o madres. Punto es cómo nos vamos a relacionar con el niño. Y eso va a cambiarnos. Esto ya implica una espiritualidad diferente, porque obviamente para la mujer lo fundamental o el cuidado fundamental que va a proveer es un cuidado espiritual, ¿cierto? ¿Cómo está espiritualmente el niño? El niño está desarrollando bien su identidad, está desarrollando bien sus vínculos, entiende cómo ser persona, ¿cierto? Mientras que el varón tiene un cuidado muchísimo más corporal, muchísimo más material en términos de el niño sí está sobreviviendo, tiene los pañales limpios, tenemos suficiente comida, tenemos una casa suficientemente buena y demás, ¿cierto? Entonces van a ser proveedores más que las personas que se quedan mirando al niño. Ahora, si obviamente alguno de los dos falta, pues el varón puede, obviamente, enseñarle a sus hijos a ser personas, ¿cierto? Y cuidar esa parte espiritual. Y si el varón falta, pues la mujer puede muy fácilmente proveer la parte material. Pero el punto sí es complementarse, porque como ya se los he dicho, el punto es poder tenerlo todo sin necesidad de poderlo todo, ¿cierto? El poder contar con el otro. De esto se trata un poco. Y esto mismo va a crear la diferencia entre la forma de relacionarse entre varones y mujeres. Esto es algo que analizó, por ejemplo, la psicóloga Carol Gilligan, que se puso a mirar cómo jugaban los niños, sobre todo en esas edades en donde los varones no quieren jugar con los varones porque los niños no juegan con niñas y las niñas no juegan con niños porque los niños son feos y las niñas no hacen nada y son aburridas. Bueno, en esas edades, que es más o menos como entre los 5 o 3 y 8 años, ¿sí? Donde los sexos simplemente no se mezclan por naturaleza. No es que los adultos separen los sexos, es que niñas y niños son tan diferentes que no se soportan los unos con los otros, ¿cierto? Entonces, en esas edades comienza Carol Gilligan a ver cómo juegan los niños y las niñas, y resulta que los niños, en el momento en que alguno hace trampa, digamos que entonces están jugando fútbol y alguno de ellos mete la mano, en el momento en que alguno de ellos hace trampa, entonces se tiene que parar el juego. Y el punto de la trampa es, ustedes están
usted ha tomado una ventaja sobre nosotros que no puede tener porque usted naturalmente no la tiene, ¿cierto? Entonces está dañando el juego de todos. Entonces usted tiene que devolvernos la ventaja. Eso quiere decir, usted tiene que permitirnos cobrar un penalti. Y se cobra el penalti y listo, seguimos, ¿cierto? Todo está bien, todo está muy normal. Por el contrario, cuando sucede con las niñas, en el momento en que una niña hace trampa, el juego también para, pero ya no es simplemente bueno, ¿qué fue lo que tú obtuviste que yo no? Sino que se convierte en la situación de, es que tú estás dañando mi relación, ¿sí? La relación conmigo. Yo no puedo creer que tú, mi mejor amiga, ¿cierto? Esta persona con la cual yo estaba jugando y te presté mi Barbie, ¿sí? Vienes tú a hacerme trampa y a quitarme las cosas. ¿Cómo es posible que yo no te importe lo suficiente para que tú me trates bien? ¿Cierto? Y es ahí cuando mientras en el juego de los niños lo fundamental es la regla, en el juego de las niñas lo fundamental es el vínculo, la relación. Y miren que esto concuerda con la forma de cuidado de la que estamos hablando, ¿sí? Efectivamente, ¿por qué las mujeres se basan tanto en la relación? Porque estamos diseñadas para construir el espíritu de nuestros hijos a través de la relación con ellos. Entonces sí es fundamental el convertirse en esa parte de cómo se está sintiendo el otro, ¿cierto? ¿Qué está pasando con el otro? ¿Es una buena relación con el otro? ¿Qué necesito hacer para que estar ambos bien? ¿Sí? Y miren que en este sentido la mujer se convierte como en imagen de lo que es la misericordia de Dios. Porque miren que la misericordia es que la regla no sea tan importante como la persona, ¿no? Como la persona es superior a la regla, es muchísimo más importante. Entonces uno puede pensar en, bueno, la violencia a la regla no es tan grave como el dañar la relación. Y también es por eso que si necesitamos hacer algo, ¿cierto? Y olvidarnos un poquito de las reglas para salvar la relación, es necesario hacerlo, que efectivamente fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en el momento en que murió por nosotros, ¿cierto? Mueren por nosotros en la cruz y lo que nos está diciendo es, ustedes son tan importantes para nosotros, para mí, ¿cierto? Pues sí, para nosotros porque son una trinidad, ¿cierto? Ustedes los hombres son tan importantes para nosotros que nos vamos a olvidar de su deuda, ¿cierto? Vamos a pagar la deuda para no perderlos. ¿Sí? Eso, entonces sí, la mujer en ese momento se convierte en la imagen de la misericordia divina. Por su lado, el varón en este centrarse en las reglas, ¿por qué se centran en las reglas? Porque efectivamente la forma de cuidar del niño es asegurando las condiciones materiales. Y asegurar esas condiciones materiales solo se logra cuando uno sigue las reglas de la naturaleza, ¿cierto? Cuando uno entiende cómo funciona el medio ambiente y aprende a funcionar dentro de esas reglas. Es ahí cuando se puede cuidar bien. Entonces, claro, la regla para el varón es muchísimo más importante. ¿Por qué? Porque esta es la forma de cuidar. Y miren que esto es lo que va a hacer del varón la imagen de la justicia divina, en donde efectivamente Dios, por ser misericordioso, no quiere decir que sea injusto, ¿sí? Nosotros hicimos cometimos bastantes injusticias y bastantes pecados y eso debía ser castigado y efectivamente alguien fue castigado, que fue el mismo Jesús, ¿cierto? Quien recibió el castigo. Pero miren que no se trata de dejarnos sin justicia, ¿sí? La regla también es importante porque la regla es lo que nos va a permitir decirle al otro, vamos a estar los dos bien, ¿cierto? A ambos nos importa estar bien el uno con el otro, ¿sí? Tu bienestar es tan importante como el mío, básicamente es eso. Entonces, miren que sí hay algo superior a cómo nos vestimos, ¿cierto? Cuánto perfume nos gusta, qué tipo de colores, de paletas de colores nos gustan a las mujeres y qué tipos de colores les gusta a los hombres. La masculinidad y la feminidad van más allá de eso. Y para poder comprenderlo, necesitamos que ponernos en la idea de el ser humano es un don para el otro. Y ser don para el otro significa que nuestra humanidad solamente puede ser construida en tanto nos entreguemos a los demás. Y no solamente la propia humanidad, sino la humanidad del otro también, ¿cierto? Porque en el fondo somos don para cuidar al otro, para amar al otro. Entonces sí va a ser el cómo cuidamos, el cómo nos relacionamos, el cómo nos damos, sí va a ser la razón por la cual las mujeres y los varones son diferentes. Y como les digo, es una cosa que va por encima de la cultura y que atraviesa nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma, absolutamente todas las dimensiones del ser humano.
De tal manera que podemos siempre decir que varones y mujeres somos iguales en dignidad y derecho, sí, siempre se puede decir eso. Pero lo que no podemos decir es que somos idénticos, ¿sí? Y una vez más, que era lo que yo les decía en el video pasado, decir que varones y mujeres son idénticos es seguir en la lógica machista, porque quiere decir que las mujeres solo valen en tanto son varones, ¿cierto? Porque solo el varón vale. Esperen un segundito. Si somos iguales en dignidad y derechos, quiere decir que siendo diferentes, las mujeres valemos tanto como. ¿Sí? De eso se trata. Y miren que esta es una justicia muchísimo mejor en el sentido de le permite a la mujer ser mujer, ¿cierto? La femineidad está valorada y la masculinidad también está valorada, ¿cierto? Y valorada tal cual es. Y es algo que sí tiene que ver con el ser persona, no en el cómo nos vemos, sino en cómo estamos con los demás. Pero bueno, entonces este es el video por hoy. Si tienen dudas o tienen comentarios, por favor, escríbanmela ahí en la sección de comentarios o me pueden escribir a charlasamorverdadero@gmail.com, charlasamorverdadero@gmail.com. Y bueno, pues me encanta que estén aquí. Apenas yo vea sus dudas o comentarios, pues trato de responderles tan rápido como sea posible. Y bueno, nos vemos entonces en una semana. Muchas bendiciones para todos. Chao.